Allí el ministro de Producción, Dante Sica, hablando del tipo de cambio, de la gobernabilidad y de las elecciones. Estamos con el diputado nacional por Cambiemos, Daniel Lipovetsky. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. Hola, Luciana, buenas tardes. Bueno, horas urgentes, inquietantes en la Argentina. ¿Coincidís con esta mirada de algunos analistas que dicen que finalmente el gobierno logró entender lo que estaba esperando la ciudadanía y está expresado ese logro en las medidas del ministro Hernán Lacunza? Bueno, es posible, digamos. Creo que en definitiva lo que venimos diciendo desde el resultado de las PASO en adelante es que había que escuchar lo que la gente nos transmitió en primer lugar con su voto, mayoritariamente con su voto a la oposición, y que tenía que ver justamente con la situación de la economía, con el peso del bolsillo, en la decisión de mucha gente, que seguramente muchos habrán valorado un montón de cosas que hizo el gobierno, que hicieron los gobiernos, que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia, que hizo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, pero que en definitiva el peso del bolsillo en un país donde con tanta desigualdad, con un tercio de la población bajo la línea de pobreza de hace tanto tiempo, no de ahora, es determinante. Y a partir de ahí había que tomar decisiones, había que estar cerca de la gente, como también lo dijo María Eugenia Vidal en esa conferencia post-PASO, y se vinieron tomando medidas concomitantemente con la situación que se produjo, la devaluación que se produjo luego de las PASO, y ahí había que de alguna manera, creo que lo principal era tratar de lograr la estabilidad del tipo de cambio, que es el objetivo que fijó el ministro Lacunza cuando asumió, y que tiene que ver de alguna manera con darle tranquilidad a la mayoría de los argentinos. Nosotros estamos muy vinculados con el precio del dólar históricamente como parte de la sociedad, no hay que criticarlo, ¿no? Es una realidad. Un hecho de la realidad. Exactamente. Y por lo tanto desde ahí había que lograr la estabilidad de ese valor para que la gente estuviera más tranquila en un momento de una economía muy difícil, ¿no? Como está hoy. Ahora, Daniel, hay varias cuestiones que uno se plantea en relación a este gobierno, el gobierno de Cambiemos, que muchos consideran que es una oportunidad histórica perdida de que una fuerza política que no pertenece al peronismo haya llegado al poder, y la idea era que lograra terminar la gestión y ser reelegido, ¿no? Un cambio, una especie de cambio cultural, de matriz, de paradigma económico, de matriz productiva, que pusiera a la Argentina, de acuerdo con esa mirada, en una vía de desarrollo sustentable y moderno. Las preguntas son muy sencillas, ¿no? ¿Qué pasó que no lograron escuchar a la ciudadanía? Porque la lógica del timbreo, verlos a los protagonistas principales de Cambiemos tocando los timbres del conurbano bonaerense enfundados en sus jeans y las camperas Uniclo, era una postal muy instalada. ¿Qué pasó en esos timbreos? ¿Por qué no escucharon? Bueno, es una pregunta, estaban ahí. ¿Qué pasó? Es una buena pregunta. Es quizás generalizar, ¿no? Pensar que no. Dentro del propio gobierno había diferentes posiciones, incluso nosotros en nuestro bloque de la Cámara de Diputados veníamos planteando de que la situación, porque me parece que hay que separar, no podemos generalizar los 4 años, ¿no? Me parece que los primeros 2 años son una cosa, luego de la situación de la crisis económica a partir de abril del año pasado, te diría, es un nuevo análisis. Nosotros ahí empezamos a plantear de que, por ejemplo, el tema, lo que veíamos justamente en estos timbreos, o también en los vínculos con la gente, era que por ejemplo, el aumento de las tarifas era incompatible mantener ese cronograma teniendo en cuenta la situación de la economía que se había puesto muy complicada. Pero bueno, después por supuesto que estaba el equipo económico, que tenía una posición mucho más, de alguna manera, cerrada en ese punto, y bueno, por supuesto después los que deciden, nosotros somos del legislativo, ellos son el ejecutivo, los que deciden esa línea. Pero me parece que de alguna manera yo creo que más allá, volviendo a la introducción sobre la oportunidad perdida, yo creo que este gobierno, independientemente de cómo terminen las elecciones del 27, creo que ha dejado un montón de cosas que son un cambio cultural en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con, me parece que lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la institucionalidad, la transparencia. Hemos aprobado un montón de leyes que estaban paradas y dormidas y que eran un requerimiento de la sociedad nacional, de la sociedad internacional, de las organizaciones de sociedad civil, la ley de acceso a la información pública, la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la obligación de establecer programas de transparencia, la figura del arrepentido como en las causas de corrupción, que extrañamente no se podía aplicar. Un montón de cosas que me parece que de alguna manera es un cambio importante. Y ahora, después en política de género creo que también, ¿no? Estamos estrenando en esta elección la paridad electoral, leyes como la ley de Micaela. Me parece que hay un montón de cosas que realmente se ha avanzado mucho. Por supuesto que creo que la economía es el debe de esta gestión. Ahora, Daniel, en relación a esta revolución cultural que habría en el tema corrupción, ¿es una revolución cultural dentro de las instituciones con algunos de estos cambios que planteás?
pero no la gente que vota a una fuerza política que lleva a una vicepresidenta que está investigada judicialmente. Toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario, sí, claro, pero claramente es una figura política que está atravesando procesos judiciales muy delicados. Y sin embargo la gente lo ha votado, ha apoyado mayoritariamente, por lo menos en las PASO. Bueno, es por lo que ¿No sobredimensionaron la idea del cambio cultural que representó el balotaje de 2015 cuando era un balotaje muy ajustado? No, yo creo que hay que separar las dos cuestiones. Una cosa es que vos hayas generado avances muy importantes y que sean realmente un cambio que para mí que viene para quedarse, que es lo que tiene que ver con esto, con la transparencia, la lucha contra la corrupción, y otra cosa es después lo que la gente decide cuando entra al cuarto oscuro y se olvida de las campañas electorales, se olvida de un montón de cosas y decide sola. Y ahí, más allá de que seguramente habrán muchos de esos valoraron todo esto que estamos hablando de la transparencia, la lucha contra la corrupción, cuando vos no te alcanza la plata para llegar al fin de mes, eso queda en un segundo plano. Me parece que sin perjuicio de esa valoración, que yo creo que hoy la tiene gran parte de la ciudadanía argentina, me parece que claramente cuando la plata no te alcanza, queda en un segundo plano y eso es lo que decidió el voto de mucha gente. Daniel, cuando se incorporó a la fórmula presidencial Miguel Pichetto como vicepresidente, celebraron esa incorporación, esa cercanía de Pichetto, acercamiento a Cambiemos en una parrilla de la Costanera. De acuerdo, hablamos ese día. Estabas vos, estaba Monzó, estaba Mazzotti, estaba Frigerio y estaba Pichetto y cantaron la marcha peronista. Hay desde estos dirigentes que integran Cambiemos con este sesgo más peronista una mirada crítica sobre cómo se ha comportado Cambiemos y específicamente el PRO en los últimos años? Mira, siempre hay cosas para corregir, claramente, y por supuesto lo marca el resultado por lo menos de las PASO, que había cosas que había que corregir y que muchas de las cosas que veníamos planteando había que hacerlas. Yo creo que cuando vos tenés una situación cuando la economía no te ayuda, no te acompaña, te queda la política para dar de alguna manera una pelea electoral más competitiva. Ahora, cuando la economía no te alcanza y tenés poca política o no tenés política, ahí la situación se te complica mucho más. ¿La crítica es que hubo poca política? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera en ese marco hubo, digamos, se dejó de lado un poco la política más tradicional, incluso hasta la política territorial en las propias campañas, y creo que eso en un país que tiene tan incorporada la vida política, realmente es un país que es muy politizado y un porcentaje de la población que tiene mucho interés en la política. Esas son cuestiones que no hay que dejarlas de lado, más allá de que por supuesto la utilización de las herramientas, las tecnologías, las redes sociales hay que usarlas, pero son de alguna manera complementarias, no excluyentes. Se habla mucho de la responsabilidad del jefe de gabinete, Marcos Peña. Ahora, una gran derrota de estas elecciones, por lo menos en las PASO, es la gobernadora Vidal, ¿no? Con una sorpresiva elección muy contundente del candidato Axel Kicillof. ¿Vidal hizo menos política que el Poder Ejecutivo Nacional? En esa provincia para obtener semejantes resultados. No, yo creo que el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires tuvo que ver, creo, sí, con que la discusión de la campaña electoral fue una discusión de políticas nacionales y no de políticas locales. Yo soy de los que siempre pensé que había que desdoblar la elección. Y eso tenía que ver no porque vaya en detrimento de la candidatura del presidente, todo lo contrario. Yo creo que el presidente, uno de los cambios culturales que realmente hizo y que habla muy bien de él y que quizá no se pueda transmitir en una campaña electoral, pero creo que va a ser muy importante, es haberle devuelto a las provincias un montón de recursos federales coparticipables que le correspondían y que las provincias no venían reclamando desde hace muchísimos años y que ningún gobierno anterior se los había dado. Ahora, en términos políticos, eso no le jugó, digamos, si pensamos en la política y en el juego del poder, no ya en los ciudadanos, no les redundó en grandes beneficios. Los gobernadores peronistas se aliaron con el peronismo. No, pero por eso digo, dejemos el análisis político si debimos utilizarlo eso para tratar de más alianzas. Es otra esfera, pero lo que sí está claro de que esos gobernadores que hoy tienen superávit fiscal, todos decidieron desdoblar las elecciones porque claramente los que supieron utilizar esos recursos, y la mayoría los supieron utilizar, pudieron plantear en campañas electorales separadas sus buenas gestiones y la mayoría de las elecciones locales las ganaron. En el caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, yo creo que hubiera pasado lo mismo, porque realmente uno recorre la provincia, se encuentra una provincia que tiene obras en todos los municipios que antes no había, hay un gran cambio, un montón de cosas que se vieron haciendo muy bien. Pero eso es gestión y no política, son cosas distintas. Para explicar por qué se dio, entonces, ¿qué pasó? En la campaña electoral, todas esas cosas buenas que hizo María Eugenia quedaron de alguna manera tapadas por la situación de la economía. Y eso, si se hubiera desdoblado, yo creo que hubiera tenido María Eugenia otro resultado. Dos últimas preguntas.
cortitas, Daniela, la respuesta es: ¿Vidal el futuro de Cambiemos o es Horacio Rodríguez Larreta? No, los dos son grandes figuras. Yo la verdad que creo que tanto Horacio creo que va a ser una gran elección en el 27 de octubre y creo que va a reelegir sin necesidad de balotaje. La Ciudad de Buenos Aires uno lo ve, es realmente una gestión brillante. Y María Eugenia creo que independientemente del resultado, que la provincia es muy difícil que pueda revertirse porque no hay balotaje sobre todo, claro, pero creo que es una figura que vino para quedarse en la Argentina y que tiene un gran futuro y seguramente va a ser candidata en los próximos años seguramente. Y la última cuestión, ¿cuál es el futuro de Cambiemos? ¿Se dobla pero no se rompe? ¿Y qué peso va a tener Mauricio Macri con este resultado de las PASO si se confirma en la elección de octubre? Bueno, primero hay que ver qué pasa el 27. Por supuesto, nosotros, el partido hay que jugarnos hasta el final y creo que ganemos o perdamos, vamos a tener un rol, el espacio va a tener un rol muy importante en el futuro de la Argentina. Y creo que después, por supuesto, habrá que ver cómo se da la reconfiguración del espacio y me parece que seguramente va a haber roles distintos para diferentes espacios políticos y también para diferentes figuras y habrá que ver cómo se reconfigura. Eso se va a discutir por el 27. Y en esta Argentina que quizás se convierta en una Argentina peronista de 9 de octubre, vos que tenés tradición peronista y no vas a ser ya diputado por Cambiemos, ¿estarías dispuesto a aportar a ese nuevo espacio que va a gobernar Argentina hipotéticamente? Hoy mi compromiso con este espacio y creo que lo que sí yo creo que cualquiera que gane el 27 tiene que hacer un gobierno amplio. Creo que la gente dio esa señal en estas elecciones y me parece que en ese sentido creo que cualquiera de los que gane tiene que hacer un gobierno más amplio y ahí... Si te convocaran del gobierno de habrá que discutirlo internamente, pero creo que de alguna manera lo que sirva para aportar para que el país esté mejor, seguramente uno va a aportar del lugar donde esté. Muchísimas gracias, Daniel Mirupo. Sí, nos vamos ahora a un corte en la repregunta Noticias a Fondo.